¿Qué tal amigos? Es un placer saludarte. El día de hoy vamos a aprender a calcular máximos y mínimos, así como puntos de inflexión, a través de los criterios de la primera y segunda derivada. Para esto, es necesario que tengamos en cuenta algunos puntos importantes. El primero de ellos es obtener los puntos críticos. Para ello debemos primeramente calcular la primera derivada. Enseguida, vamos a igualar la primera derivada a 0. Después vamos a despejar el o los valores de x para sustituirlos finalmente en la función original y así obtener los valores de y, es decir, puntos en x y y que serían los puntos críticos. El siguiente paso va a ser determinar si esos puntos críticos se trata de máximos o mínimos. Para determinar si se trata de un máximo o un mínimo, primeramente vamos a calcular la segunda derivada. Después vamos a sustituir el o los valores de x previamente obtenidos en la segunda derivada. Si ese resultado es mayor que 0, se tratará de un mínimo. Y si el resultado es menor que 0, se tratará de un máximo. Continuamos ahora con la siguiente función, y igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 8. Que si bien nos damos cuenta es una ecuación de tercer grado, por lo que su gráfica podría ser así o así. Obtener acá un punto máximo y enseguida un punto mínimo, o bien un punto mínimo y un punto máximo. Pero vamos a empezar recordando los primeros pasos. Primeramente tenemos que calcular la primera derivada. Por lo tanto escribimos y' es igual a la derivada de x cúbica, que es igual a 3x cuadrada, más la derivada de 3x cuadrada, que sería 6x, menos la derivada de 8, que nos da 0 y que no es necesario escribir. Bien, partiendo de la primera derivada, sabemos que debemos igualarla a 0, es decir, 3x cuadrada más 6x igual a 0. Para que sea un máximo o sea un mínimo, la pendiente debe ser igual a 0. Es decir, la recta tangente debe estar totalmente horizontal, no así ni así, totalmente horizontal. Es decir, la pendiente sería igual a 0. ¿Por qué? Porque encontramos el punto máximo que estaría en la cima o el punto mínimo que estaría en la parte más baja de la curva. Bueno, una vez que igualamos a 0, el siguiente paso es encontrar el o los valores de x. Por lo tanto, vamos a factorizar esta ecuación de tal manera que el factor común entre el 3 y el 6 es el 3. Y el factor común entre x cuadrada y x es x. Ahora vamos a multiplicar por algo para que nos dé esta expresión. Entonces, 3x por x nos daría 3x cuadrada, más 3x por 2 nos daría 6x. Es decir, esta expresión nos da el mismo resultado que esta expresión. Es otra manera de expresarlo. Ahora bien, vamos a despejar, digamos, esta x. Por lo tanto, escribimos 3x igual a 0. Y este término es factor de esto, es decir, está multiplicando. Por lo tanto, al pasar al otro lado, va a pasar dividiendo. 0 sobre x más 2 es igual a 0. Ahora, 3 por x, despejamos x, este 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 0. Y tenemos ya uno de los valores de x. Pero pudimos haber determinado otro camino. En vez de pasar x más 2 dividiendo para este lado, pudimos haber pasado 3x al otro lado. Es decir, dejar aquí a x más 2 igual a 0 sobre este 3x lo pasamos dividiendo. Entonces, me queda x más 2 es igual. 0 sobre 3x es igual a 0. Ahora bien, este 2 está sumando
al pasar al otro lado pasa restando. Y tengo ya el otro valor de x. Ahora, el siguiente paso es sustituir a x igual a 0 y a x igual a menos 2 en la función original. Es decir, si hablamos del plano cartesiano, sabemos ya que en x igual a 0 y que en x igual a menos 2, ahí se encuentra un punto crítico. Solamente que necesito saber cuál es la coordenada completa, es decir, los valores de y cuando x es igual a 0 y el valor de y cuando x es igual a menos 2. Ahora vamos a sustituir esta x igual a 0 en la función original. Por lo tanto, en vez de escribir como y, podemos escribir f de x, puesto que sabemos que está en función de x. Entonces vamos a decir que f de x es igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 8. Y vamos a evaluar con x igual a 0, es decir, en función de 0 tenemos 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 8. 0 al cubo da 0, más 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, menos 8. Por lo tanto, la función evaluada en 0 es igual a menos 8. Es decir, este es el valor de y. Por lo tanto, tenemos un punto crítico en la coordenada x, 0 y y, menos 8. En esa coordenada del plano cartesiano tenemos ya un punto crítico, que en este momento aún no sabemos si se trata de un máximo o se trata de un mínimo. Ahora, cuando x es igual a menos 2, debemos evaluar nuevamente a la función original con ese valor, es decir, f de x es igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 8. Evaluamos la función con el valor de menos 2, entonces tendríamos menos 2 elevado al cubo más 3 por menos 2 elevado al cuadrado menos 8. Si elevamos menos 2 al cubo, tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos por menos más, por menos menos, sería menos 8. Menos 2 al cuadrado sería 4. Por 3 sería 12 menos 8. De esta manera, tenemos menos 8 sería menos 16. Menos 16 más 12 nos daría un resultado de menos 4. Es decir, tenemos otro punto crítico en x menos 2 y en y menos 4. Que, como en este caso, aún no sabemos si se trata de un máximo o un mínimo y es lo que vamos a determinar enseguida. Para saber si estos puntos críticos son máximos o mínimos, acordamos que debíamos calcular la segunda derivada, que bien puedo expresarlo como y' o bien como f' de x. Partiendo de que la primera derivada es 3x cuadrada más 6, la segunda derivada sería derivar este término, que sería igual a 6x, más la derivada de este término, que es igual a 6. El siguiente paso, ahora, es evaluar estos valores de x, es decir, 0 y menos 2, dentro de la segunda derivada. Es decir, para x igual a 0, evaluamos a f' con 0, de tal manera que queda 6 por 0 más 6. La segunda derivada, entonces, evaluada en 0, es igual a 6, porque 6 por 0 es 0, más 6, 6. Ahora, si este resultado, es decir, este 6 es mayor que 0, se trata de un mínimo. Es decir, este punto, el punto crítico 0, menos 8, es un mínimo. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada con el valor de x igual a menos 2. Por lo tanto, tendríamos 6 por
menos 2 más 6. Entonces la segunda derivada sería 6 por menos 2, menos 12, más 6. El valor de la segunda derivada sería menos 6. Y este menos 6 es menor que 0. Por lo tanto, se trata de un máximo. Es decir, la coordenada, el punto crítico de menos 2, menos 4 es un punto máximo. Es un punto crítico, pero es un punto máximo. Ahora vamos a graficar la función original y vamos a detectar en dónde están estos puntos, mínimo y máximo. La gráfica de la función sería exactamente esta, que si observamos, tenemos un punto máximo y un punto mínimo. Es decir, la parte más baja de la gráfica sería el punto mínimo, mínimo relativo, y la cima sería el punto máximo. Que si vamos a las coordenadas obtenidas hace un instante, tenemos el punto menos 2,4 exactamente acá, menos 2 en X y menos 4 en Y. Este entonces sería el punto menos 2, menos 4, que es un punto máximo. Ahora el punto 0, menos 8, tenemos 0 en X, menos 8 en Y. Este punto 0, menos 8 es un punto mínimo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es calcular dónde se encuentra el punto de inflexión. Es decir, notamos que esta parte de la gráfica es cóncava hacia abajo, mientras que esta parte de la gráfica es cóncava hacia arriba. Pero hay un punto donde esa concavidad cambia y es más o menos por acá. Ahora bien, vamos a ver cuál es el procedimiento para calcular ese punto de inflexión. Para obtener los puntos de inflexión, debemos seguir el siguiente procedimiento. Primeramente vamos a igualar la segunda derivada a 0. Después de igualarla a 0, vamos a despejar el o los valores de x. Déjame decirte que para este ejercicio solamente hay un punto de inflexión, pero hay algunos otros donde podemos encontrar 2, 3 o más puntos de inflexión. El siguiente paso es sustituir a esta x encontrada en la función original, de tal manera que al sustituir la x acá, vamos a obtener la y de la coordenada del punto de inflexión. Vamos a hacer. La segunda derivada, recordamos en el ejercicio, es 6x más 6. Por lo tanto, igualamos 6x más 6 igual a 0. Este 6 que está sumando va a pasar al otro lado restando. De esta manera. Esta x está siendo multiplicado por el 6, por lo tanto, este 6 pasa al otro extremo dividiendo. De tal manera que x es igual a menos 1. Ahora, vamos a sustituir este valor de x igual a menos 1 en la función original. Por lo tanto, la función original evaluada en menos 1 sería igual a menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado menos 8. Menos 1 al cubo es menos 1. Acá tenemos menos 1 al cuadrado, da 1 por 3. 3 menos 8. Sumamos menos 1, menos 8 me da menos 9, más 3 es igual a menos 6. Por lo tanto, tenemos un punto de inflexión en x menos 1 y en y, que sería f evaluada en menos 1, igual a menos 6. Eso sería un punto de inflexión, es decir, un punto donde la concavidad cambia. Y si graficamos este punto de inflexión, menos 1, menos 6, nos situamos menos 1 en x y menos 6 hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Acá tenemos
el punto de inflexión. Vamos a poner acá, -1, -6, punto de inflexión. Y si nos fijamos en la gráfica, esto es muy cierto, porque exactamente en este punto es donde cambia la concavidad de la gráfica. Acá está cóncava hacia abajo, pero a partir de acá inicia su concavidad hacia arriba. Bien amigos, espero que este ejercicio haya sido de utilidad. Te recomiendo que aquellos algoritmos que escribimos sobre cómo obtener los puntos críticos, determinar si son máximos, mínimos o el punto de inflexión, los anotes en tu cuaderno en forma de lista para que puedas realizar otros ejercicios. Por acá estaré subiendo algunos otros ejemplos de máximos y mínimos. Si fue de utilidad, te invito a que le des like y me sigas por este mismo canal. Hasta la vista.